permiso, señor presidente. El pasado 2 de noviembre se conmemoró el Día Internacional del Fin a la Impunidad a los Crímenes contra Periodistas, conmemoración que este Congreso pasó de noche, al igual que la iniciativa para duplicar las penas a quien agreden a periodistas. La presentada por un servidor desde el 21 de abril del 2014. Iniciativa que, como cientos más, duermen el sueño de los justos en la congeladora legislativa en la que se ha convertido este Congreso. Es por demás preocupante que, a pesar de que las agresiones contra este gremio no se denuncien estos hechos por la falta de confianza de las autoridades correspondientes. Además de esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estimó que el 89% de estas agresiones que se llegan a denunciar permanecen impunes, y de acuerdo a la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el lugar 148 de 180, en donde el número 1 es el país con mayor libertad de este planeta, que ocupa el primer lugar, que es Finlandia. Esta posición se debe a que en la última década han sido asesinados 80 comunicadores y 17 de ellos han desaparecido. En nuestro país el último caso fue el de Rubén Espinosa Becerril, quien salió huyendo de Veracruz después de haber sido amenazado y semanas después fue encontrado ejecutado en el Distrito Federal. Sin lugar a dudas, la situación que viven los trabajadores de la comunicación es, aparte de lamentable, muy seria y grave. Más aún cuando, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegura que de cada 3 reporteros asesinados en este continente, del 2010 a la fecha, uno se comete en nuestro país. Quiere decir, compañeros, compañeras, medios de comunicación, que el 33% de los asesinatos de los periodistas y de este gremio de Latinoamérica, el 33% es en nuestro país. Así de grave está el asunto. Sin lugar a dudas, los reportes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agrega que en los últimos 5 años, 150 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación del continente americano han sido privados de su vida, presuntamente por motivos vinculados a su profesión. Es decir, un periodista es asesinado cada 14 días en esta región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos agregó que la violencia contra los comunicadores se ha visto agudizada en las zonas en las que existe una fuerte presencia del crimen organizado y donde desafortunadamente se ha verificado que en muchos de estos casos estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con los agentes estatales. Por eso, cuando la violencia se vuelve un fenómeno estructural o vinculado al crimen organizado, es obligación del Estado adoptar mecanismos de protección para periodistas, como la que propuse ya hace más de 1 año y medio a esta soberanía, y es hora que no sale de la tan comentada congeladora. Es preocupante que después de 1 año, 6 meses, siga sin dictaminarse una iniciativa que propone endurecer las penas a quienes desde el poder o fuera de él agredan o lastimen a un comunicador. Nosotros pusimos nuestro granito de arena, pero cuando no hay voluntad, lamentablemente nada se puede hacer. Resulta de manera muy incongruente que este Congreso haya aprobado, ¿se recuerdan?, la famosa ley Mordaza el 31 de julio pasado, aunque metieron reversa 20 días después y mantengan encerrada en el baúl de los recuerdos una iniciativa que de alguna manera beneficia al gremio de la comunicación, iniciativas, compañeros y compañeras, que fue ampliamente comentada y reconocida por algunos senadores, incluso del PRI, y acá donde se propuso continúa acumulando polvo. Esto sí es
verdaderamente una incongruencia. ¿A qué me refiero? ¿A qué debemos trabajar en un sentido y sacarla de ese congelador y ponernos a dictaminarla? ¿Por qué? Porque si hubiéramos metido esta iniciativa que fue muy comentada ahí en San Lázaro y hizo un eco, una profundidad por parte de un legislador local, se presentó primero que la ley Mordaza y se antepone a la ley Mordaza. No, ni siquiera hubiera pasado, ni hubieran subido a dictaminar dicha ley, si hubieran pues trabajado en el sentido a como proponemos los compañeros legisladores las iniciativas, irlas analizando y trabajando sobre el mejoramiento de Sinaloa. Es cuanto, muchísimas gracias. Seguimos en movimiento. Movimiento Ciudadano.